sin fruto, solo apariencia. Hoy os invito a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Dice así: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta aquí la historia. Hubo un hecho aparentemente de poca importancia en lo que llamamos la Semana Santa, todavía la tenemos por delante nosotros, y fue este hecho de la maldición, como aparece ahí en muchas de nuestras Biblias, el título Maldición de la higuera estéril. Un hecho ocurrió el lunes, después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entró en Jerusalén en lo que llamamos el Domingo de Ramos. Entró en Jerusalén, hubo una gran recepción, cantando Hosana, porque se le recibía como el Rey Mesías, con toda dignidad. Pero al atardecer, Jesús y sus discípulos fueron hacia Betania, que está muy cerca. Posiblemente irían a casa de sus amigos, de Lázaro, Marta, María. Y nos dice Marcos que a la mañana siguiente, por eso el versículo 12 dice, a la mañana siguiente, saliendo de Betania, dirigiéndose de nuevo hacia Jerusalén, que estaba muy cerca, Jesús dice, tuvo hambre. Es una prueba más de esta humanidad de nuestro Señor Jesús, una humanidad física. Y sucedió una escena realmente un tanto extraña. Estamos acostumbrados algunos a leerla, pero realmente es una situación un poco extraña. A primera vista parece ser que Jesús se enfada con un árbol, se enfada concretamente con una higuera. Esa es la impresión que nos da desde fuera. ¿Quién de nosotros nos ha enfadado en alguna ocasión con un aparato eléctrico, verdad, que deja de funcionar? O a lo mejor te disgustas porque aquella planta que estás regando muy bien y al día siguiente está muerta, las hojas se le han caído, o a veces te disgustas si has tenido un perro que ha hecho un destrozo en casa, o una mascota, ¿verdad? A ver, tenemos esas reacciones de que hay cosas que nos producen un disgusto. Esta escena es muy sencilla, muy sencilla. El evangelista Marcos, siguiendo ese estilo que él tenía o tiene el Evangelio de Marcos, de una manera breve, concisa, pues lo explica y nos dice simplemente que Jesús tenía hambre. Vemos una hermosa higuera, se acerca a la higuera, ve que la higuera no tiene higos y Jesús la maldice y la higuera, como consecuencia, se seca. Así que esta es la escena, muy sencilla y extraña, un poco extraña. Este hecho insignificante, aparentemente caprichoso por parte de Jesús, podríamos decir, tenía finalmente una explicación profética y una enseñanza para los discípulos, como luego veremos. Fue un asunto entre Jesús y la higuera, aparentemente, ¿verdad? Aquí no intervino nadie más, no intervinieron los discípulos, no intervinieron la gente del pueblo. Y además hay una cosa que nos sorprende porque es el único milagro destructivo, por llamarlo de alguna manera, de Jesús, que maldijo algo y como consecuencia, en este caso la higuera, se secó. Así que vamos a ver algunos aspectos de esta historia tan breve, pero que contiene tanta lección como vamos a ir viendo, o por lo menos podemos sacar. Vamos a ver.
Ya estamos aquí. Algo pasa ahora. Ya está. En primer lugar, vemos que es una higuera atractiva. Versículo 13, era una higuera enorme, desde lejos Jesús la podía ver, su hermoso follaje hacía de la higuera un árbol atrayente para los caminantes. En aquella situación se juntaron dos realidades. Por un lado estaba el hambre en la primera hora de la mañana, algunos de vosotros, y yo primero, por la mañana cuando nos levantamos, ya empezamos a tener apetito. Se encuentra Jesús con un hambre de la primera hora de la mañana y por otro lado de esta esplendorosa apariencia de un árbol enorme, lleno de grandes ramas y hojas verdes. Y eso lo podemos entender fácilmente. No hay nada como tener una necesidad, ¿verdad?, de cualquier tipo para sentirnos atraídos por algo o por alguien que puede parecer que vaya a satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Muchas veces tenemos una necesidad y de pronto, por lo que vemos, por lo que nos ofrecen, por lo que hay alrededor, nos sentimos atraídos por eso. Y es cierto que vivimos en un mundo lleno de sensaciones, de experiencias que tantas veces pueden parecer importantes para satisfacer nuestras necesidades, ya sean físicas, ya sean emocionales, ya sean sexuales, de cualquier tipo de necesidad. Se nos presentan de manera atractiva, hermosas, ¿no? Hablamos de viajes, de vestidos, hablamos de propiedades, del último móvil que nos están poniendo por los ojos. Son cosas que desde la distancia, y vuelvo a la historia, Jesús vio la higuera desde lejos, dice, son cosas que desde la distancia nosotros decimos, cuando contemplamos a esas cosas que a lo mejor creemos que van a cubrir nuestras necesidades, decimos, pues esto lo quiero para mí. Y en un sentido, lo quiero para mí o lo quisiera para mí. Y en un sentido, pues somos insaciables. Siempre queremos más y mejor. No nos conformamos. Hay una tendencia natural a desear cosas, sensaciones, personas, relaciones. Claro, eso lo saben muy bien todos los que trabajan en publicidad, trabajando todo eso. Efectivamente, aquella higuera hermosa se interpuso en el hambre de Jesús. Y aquí vemos un par de cosas. En primer lugar, Jesús hizo lo que su estómago le dijo. Ve allí y come. Dice, y se fue a ver, lo dice el Evangelio, y se fue a ver si tal vez había algo. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Según lo que aparentaba, aquella higuera tenía que ser fructífera. Tenía apariencia de tener fruto, ¿verdad? Si no, no se hubiera acercado Jesús, aparentemente. Y por lo tanto, cuando Cristo se dirigió a ella pensando que allí habría fruto, vino después la frustración. Llama la atención la curiosidad del Señor Jesús y también su reacción, ¿verdad? Hizo algo lógico lo que hizo el Señor. Acercarse a la higuera para ver si podía comer algo. Dice el evangelista que Jesús tenía hambre, lo hemos recordado, y por lo menos así lo interpretaron los discípulos. Y me gusta, de nuevo, este aspecto humano del Señor Jesús, que lo encontramos en otros pasajes de los evangelios. Las apariencias de esa higuera, podemos decir, las apariencias de esa higuera tan frondosa, podemos decir que engañaron al Señor Jesús. Eso es imposible, porque al Señor Jesús nadie le podía engañar. Pero a nosotros nos da la impresión de que la apariencia de atracción de esa gran higuera, de alguna manera, visto desde la perspectiva de los discípulos, podríamos pensar como ellos, esa higuera ha engañado al Señor Jesús. Dos primeras reflexiones. Primero, una que yo quiero sacar
enseguida mi propia reflexión para mí, es que, bueno, si Jesús actuó de esa manera por una apariencia tan grande, nosotros, tú y yo, que estamos a años luz de la perfección del Señor Jesús, pues qué fácil o cuán fácilmente podemos ser atraídos por cosas, apariencias, que muchas veces nos seducen, y eso nos lleva a equivocarnos, guiados precisamente por esa apariencia, y juzgar las cosas según nuestra propia opinión. Recordemos las palabras del propio Señor Jesús en otro momento, frente a aquellos que le estaban interrogando o apelando, o incluso dudando sobre su persona, y el Señor Jesús les dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Caemos tantas veces, todos, en juzgar, en lugar de opinar, en lugar de buscar el sentido común, en lugar de parar. Juzgamos tantas veces, opinamos tantas veces según las apariencias, ¿verdad? Nos encerramos muchas veces en nuestras propias ideas y luego nos equivocamos. La segunda reflexión es la facilidad que tenemos los humanos de ser engañados por la vista. Cuando digo la vista me refiero a los sentidos, también a veces por el oído, a veces por el olor, y somos seducidos. Y al final resulta que no nos llevamos nada a la boca. ¿Cuántas veces comemos por los ojos? Sobre todo aquellos que nos gustan los dulces. Comemos por los ojos, ¿verdad? Y no me refiero solamente a la comida, a lo material, a las cosas que se nos presentan, ¿no? Las quisiéramos, las deseamos, aunque sabemos que a lo mejor nunca las tendremos. Era una higuera atractiva, pero era una higuera estéril. Leemos en la segunda parte del versículo 13 de Marcos, dice que cuando llegó allí no halló nada. Y uno dice, bueno, pero Señor, si tú sabes lo que pasa, conoces bien los tiempos, las estaciones. Es cierto, era primavera, eso acordaos, era primavera, en Semana Santa, ¿verdad? Era primavera. Los frutos no salían, los frutos menos del higo no salen, y eso lo sabéis, sobre todo en vuestras tierras, algunos de vosotros lo sabéis. No salen hasta el verano, ¿no? Junio empiezan a salir los higos, pero las higueras empiezan a sacar brotes, pequeños brotes, que los judíos, que son de la misma condición mediterránea que nosotros, ya muchas veces comían esos brotes. Y eran brotes que se podían comer, o por lo menos los comían ellos. El caso es que Jesús lo sabía que no iba a encontrarse los higos ahí, pero sí que los brotes. Pero cuando se acercó a ella no había nada, no había esos brotes, ni siquiera no había fruto, no había higos. Las apariencias de aquella higuera, las apariencias de aquella higuera eran engañosas. Tenían ramas muy grandes, hojas preciosas, verdes, grandes, era atractiva, cautivaba la atención, pero no tenía lo más importante. No tenía fruto. ¿Cuántas veces confiamos en lo externo? ¿Cuántas veces confiamos en las personas que mejor visten o que mejor hablan, o las que hacen mejores Twitter o TikTok o vídeos? Nosotros también lo vamos a hacer, los estamos haciendo ya muy bien, gracias a Virginia y a David. ¿Cuántas veces esas personas que aparentan y sin embargo tienen vidas vacías, son vidas pobres, no tienen fruto? Todo es pura apariencia. No aportan nada, solo distracción como mucho. ¿Cuántas veces, aún aparentemente ser mucho, y ya sabéis,
en los móviles, ¿no? Que hay tantos filtros que puedes pintarte una cara bonita, aunque no sea tu cara tan bonita. Pura apariencia. En una ocasión, Pablo tuvo que defender su ministerio frente a cristianos que ponían en tela de juicio precisamente ese ministerio. Y les dijo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 7, miráis las cosas, les dice a aquellos que opinaban, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Asegúrate que eres de Cristo. Asegúrate que aquellos que te rodean también son de Cristo. Asegúrate que si dicen que son de Cristo, que lo son de verdad. No miremos las cosas según las apariencias. Más tarde o más temprano se ve realmente si son apariencias o si realmente hay un fruto. Y el fruto se ve. Decía también Pablo en el capítulo 10, versículo 17, no hace falta que lo busquéis, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, es decir, aquel que se da la apariencia de ser algo, sino aquel a quien Dios alaba. Y a quien Dios alaba no es aquel que aparenta simplemente, sino aquel que realmente tiene fruto. Dios es el que da la aprobación. Dios es el que da la aprobación. Dios es el que ve si nuestra vida es estéril o es fructífera. Con Joan nos ha estado recordando la omnipresencia de Dios. Como Él está presente. Él es el que realmente conoce si nuestra vida es una vida fructífera o es una vida estéril. Aquella higuera era hermosa, pero no tenía lo que el Señor estaba buscando. ¿Qué estaba buscando el Señor? Fruto. Y ocurre algo tremendo que es lo que no entendemos. Ahora vamos a ver algo, y hay una explicación muy, muy sencilla. Ocurre de que esa higuera es maldecida. Versículo 14. Entonces dijo Jesús a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. No va a aparecer fruto en ti. No sé lo que habrías pensado tú o yo si hubiéramos estado ahí en esos momentos. Nos hubiera sorprendido un poco lo que Jesús le está diciendo a la higuera, que de pronto la maldice, conociendo la torpeza también de los discípulos, que todavía, después de 3 años, todavía muchas cosas no las habían entendido, pero seguramente que habrían pensado alguna barbaridad, a lo mejor tú y yo también lo hubiéramos pensado, diciendo, ¿pero qué hace Jesús peleándose con una higuera y encima maldiciéndola? Parece una situación que no encaja con la persona del Señor Jesús, lo que ellos habían vivido. Claro, no fue un arrebato de ira del Señor, porque enseguida vemos que hay varias lecciones de este suceso. El evangelista Mateo, que también lo relata en el Evangelio de Mateo, dice que esta higuera se secó al instante, y que ante la pregunta de los discípulos enseguida le preguntan a Jesús. Entonces Jesús les da una lección sobre la fe y sobre la oración. ¿Qué tiene que ver la higuera con la fe y la oración? Los discípulos le preguntan cómo fue posible que se secara la higuera enseguida. Lo leemos en Mateo capítulo 21. Y Jesús le responde. ¿Queréis ir al texto? Mateo 21, versículos del 18 al 22. Jesús le respondió, leo solamente este pasaje, pero del 18 al 22. De cierto os digo,
Esa es la respuesta que el Señor le da al tema de que ha maldecido maldecido la higuera. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, que él acababa de hacer, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué cosa más extraña? Jesús aparentemente tenía hambre, va a una higuera, se encuentra que no hay fruto, los discípulos la maldice, se seca, y entonces los discípulos preguntan, ¿pero qué ha pasado aquí? Y entonces Jesús les habla de lo importante que es la fe y la oración. ¿Verdad que es extraño, eh? Y entonces ya empezamos a intuir que el Señor Jesús tendría hambre o no tendría hambre, por lo menos desde la perspectiva del evangelista, pero sí que quería, como siempre, expresar de una manera gráfica el poder de la oración. La fe que actúa y cuando oramos, las respuestas de parte de Dios. Es cierto que Jesús, en tiempo atrás, había explicado una parábola en Lucas capítulo 13, Lucas 13, versículos del 6 al 9. Habla también de una parábola que tiene que ver de una higuera. Es otra historia, es una parábola simplemente, pero es una clara referencia al pueblo de Israel. La higuera era un símbolo del pueblo de Israel. En esa parábola se nos representa, Jesús está representando al pueblo de Israel, al pueblo judío. Un pueblo judío que durante 3 años ha estado escuchando, ha estado viendo el mensaje del Mesías expresado no solamente con palabras, sino con poder. El pueblo durante 3 años ha estado recibiendo. Y ese pueblo lo ha rechazado. Y ese pueblo iba a sufrir, el pueblo de Israel, las consecuencias también de rechazo. Así que todo este contexto de la higuera, que estamos de esta historia, tiene que ver esa gran lección que el Señor Jesús le quiere dar a sus discípulos, de una lección en la que está mostrando que esa higuera que tenía que estar dando fruto, que tenía que haber estado recibiendo a Cristo como en lo que era el Mesías, lo estaba rechazando y por lo tanto iba a sufrir consecuencias. Y la historia nos lo confirma. En esa parábola que os decía antes, dice, si no diere fruto, la cortarás después. Ahora podemos entender que al final de su ministerio, de estos 3 años, cuando apenas faltan unas horas para que el Señor Jesús sea entregado, Jesús pone delante de sus discípulos una imagen real de una enseñanza o de una profecía que iba a ocurrir. Y así ha ocurrido. Israel no solo no aceptó al Mesías, sino que ha sufrido, lo sabemos bien por la historia, ha sufrido el exterminio, ha sufrido el exilio, sigue siendo el centro de la mirada de lo que es la sociedad, el mundo actual, y vemos como todavía hay violencia. Es el ojo del huracán, pero va a haber juicio del Israel histórico, aunque también va a haber un Israel espiritual que resurgirá y que gozará de las bendiciones del Señor. Pero también hay una lección en esta historia, una lección tremenda para los cristianos, para nosotros. Dios tiene un juicio, Dios tiene castigo, lo sabemos también, hay premios a través de lo que ocurrirá en el tribunal de Cristo. Así que Dios está esperando fruto de sus hijos. Dios está esperando fruto de tu vida y de la mía. Jesús, ¿acordáis el capítulo 15 de Juan, un capítulo precioso que habla de la vid y los pámpanos, verdad?
El Señor Jesús decía que en esto es glorificado mi Padre, que llevéis poco fruto. Mucho, es verdad, mucho fruto. Que llevéis mucho fruto. El Padre es glorificado, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios es glorificado, Dios es exaltado, Dios es reconocido, Dios es alabado con vidas que llevan fruto. Fijaos lo importantes que somos para el Señor. Cuando Cristo entrega su vida por nosotros, no es simplemente rescatarnos del infierno, que así es, de la condenación eterna, sino también para que llevemos frutos. Y cuanto más fruto llevamos, más honramos a nuestro Dios. Por el contrario, en el mismo capítulo de Juan, no vamos a entrar en todo él, dice una advertencia bien clara, que lo conocemos bien: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Así que la idea del fruto, de resultados, de evidencias de quién somos, para Dios es importante. Para Jesús era muy importante. Y continuamente lo estaba reflejando a sus propios discípulos. Nos acordamos también de la parábola de los talentos, que eso aparece en Mateo, capítulo 25. Los talentos no eran habilidades, ya lo sabéis, no eran dones. Los talentos era un tipo de moneda que tenía valor en cuanto al peso en sí. Pero Jesús enseña que debemos llevar un fruto que Dios espera como resultado de la administración de todo lo que el Señor nos da, que lo llevamos adelante. Entonces uno se pregunta, ¿qué clase de fruto, Fernando? Estás utilizando mucho la palabra fruto. Yo cuando era joven, de eso ya casi ni me acuerdo, bueno, no me acuerdo de muchas cosas, cuando era joven pensaba que el fruto era llevar muchas almas a los pies de la cruz de Cristo. Yo pensaba que en eso consistía el fruto. Y de hecho me sentía frustrado porque eso no ocurría con mi vida como cristiano. Y de hecho, a lo largo de estos 50 años de ministerio, no puedo decir que he visto fruto en ese área. Seguramente que en muchas otras cosas y diversas en las que Dios me haya podido usar. Entonces, el fruto sí también es eso, también es resultado de compartir el Evangelio y por lo tanto, que hayan personas que lleguen a los pies de Cristo y puedan reconocer su situación y dar ese paso de arrepentimiento y acudir a los pies del Señor. De hecho, el fruto del Espíritu Santo, que también lo leemos en Gálatas, nos habla de que es un paquete, el pack completo, que ahora se llama, ¿no? Es el pack completo. Se evidencia a través del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la templanza, tantas cosas. El fruto no es simplemente una cosa, es todo un estilo de vida, es estar impregnado de la persona del Señor Jesús. Pablo exhortaba a los filipenses, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y otra vez vuelve a lo que decíamos antes, para gloria y alabanza de Dios. No para presumir, no para decir yo he conseguido, sino para darle la gloria al Señor.
frutos de justicia, pruebas evidentes de lo importante que es Dios en tu vida, que se demuestran por ese carácter impregnado de la persona del Señor Jesús, que se hace evidente quién soy, en quién creo, cuáles son mis prioridades, dónde está Dios en mi vida. Dar fruto es buscar agradar a Dios, no ante los hombres. Agradar a Dios es decir, no confiar en las apariencias, no confiar en aquello que uno busca muchas veces, el ser aceptado por los demás. Lo que queremos es buscar agradar a Dios. Al único que debemos mirar y agradar es a Jesucristo. Dar fruto es servirle en todas las oportunidades que nos da, que son muchas, en todas las oportunidades que se presentan. Algunas son espontáneas, otras son inesperadas, pero también, hermanos y hermanas, hay que tomar iniciativa para servir. Hay que poner todo el sentido, todos los dones que el Señor te ha dado. Eso de servir tiene que ver con acción, ya sea en el ámbito de la iglesia local, ya sea en el ámbito personal, ya sea en casa. Servir a Dios es pasar a la acción. Dar fruto es amar al prójimo, es amar y servir al prójimo. Esto de amor es una palabra muy bonita. Esta semana la publicidad nos va a llenar con lo de San Valentín, de la palabra de amor, y vamos a estar recibiendo muchos mensajes y a lo mejor enviando, yo qué sé. Pero es mucho más que una palabra bonita, el amor. Tiene que ver con una entrega, con un darse, con un ejercer de manera real el darte a ti mismo y servir al prójimo, que es un mandato del Señor. Bien, acabo. Hermanos, sin fruto solo es apariencia. Sin fruto solo es apariencia. A ver. Aquí. ¿Qué clase de higuera soy? ¿Qué clase de higuera soy? ¿Soy una higuera atractiva, que parece que voy a dar algo de mí, pero todo es fachada? ¿Soy una higuera estéril, cuyo fruto no se ve por ningún sitio, porque mi vida espiritual es pobre? ¿O soy una higuera maldecida porque el Señor está dispuesto a limpiarme, a podarme, porque no estoy dando el fruto? Todo lo que yo tengo no lo estoy dando. ¿O por el contrario, busco agradar a Dios, busco servirle a Él, hago que el amor al prójimo sea algo más que palabras? ¿Es solo apariencia? ¿Hay fruto en mi vida? ¿Soy como esa higuera muy bonita por fuera, pero en realidad estoy llevando una vida espiritual pobre? O quizá el Señor todavía tiene que limpiarme mucho. Qué buen momento, hermanos y hermanas, a poner en mente, delante nuestro, el deseo de servirle, de agradarle a Dios, de servirle, de servir al prójimo, de poner esos dones, esos talentos que el Señor te ha dado a su disposición. Porque, bueno, ya habéis visto antes, os he explicado, en el sentido de que sí, la Iglesia en España va creciendo lentamente, en otros países es todavía exponencial, pero el Señor quiere usarnos aquí en el Camp de Tarragona, en Cambrils, donde cada uno de vosotros vivimos. El Señor nos quiere usar para dar fruto. Mucho fruto. Llenos de fruto. Vida abundante. Eso es lo que el Señor desea.
Señor, tú que conoces tan bien nuestra vida, Señor, tú que conoces tan bien cuáles son nuestras necesidades, tú que conoces tan bien como muchas veces confiamos en cosas que son pura apariencia. Es por eso, Señor, que en esta mañana, después de haber alabado tu nombre, después de haber reconocido lo grande que tú eres, después, Señor, de haber visto que la cruz de Cristo es lo más básico, lo más importante, lo imprescindible, Señor, reconocemos que nuestra vida tiene que dar respuesta a tanta grandeza, a tanto amor, a tanta misericordia. Ayúdanos, Señor, a llevar esas vidas fructíferas, a no ser estériles, a no ser pobres, todo lo contrario, ricos en gozo, en paz, en paciencia, en amor, en servicio. Queremos, Señor, agradarte a ti. Te ruego, Señor, por mis hermanos, mis queridos hermanos y hermanas. Tú, Señor, nos unjas a todos con tu presencia de manera exponencial. Queremos, Señor, ser partícipes del crecimiento de tu reino aquí, en el Camp de Tarragona, en Cambrils. Danos, Señor, la visión, danos, Señor, la pasión, danos, Señor, la ilusión también de ver cómo tu evangelio avanza. Oh, Señor, gracias. Bendícenos. Somos conscientes, Señor, que tu bendición nos cubre, pero queremos, Señor, todavía pedirte más, para darte a ti toda la honra, para alabar tu nombre, para glorificarte a ti, Señor. Padre amado, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?